Bueno, buenos días. Yo soy la doctora Rosa María Garrido, soy la jefa de la sección ginecología del Hospital María Curie. Yo les voy a hablar de la atención de pacientes con tumores ginecológicos desde la perspectiva de la pandemia por coronavirus. Nosotros hemos visto lo que ha sucedido en Estados Unidos, en Brasil, en España, en Italia, y en todos esos países se ha producido una disrupción y una falla en la atención de pacientes con cáncer. Y de estos países tenemos que tomar procedimientos, tomar modelos para poder actuar en forma eficiente en la Argentina. Sabemos que en la Argentina estamos transitando el pico de la pandemia, ¿sí? Estamos con un promedio de 10.500 casos por día, 200 muertes por día en promedio, y ya hemos superado los 8.600 fallecidos. ¿Cuál es la experiencia? Las publicaciones que hay de lo que ha sucedido con pacientes con cáncer en otros países. Hay dos estudios muy importantes, el CC19, que es un estudio de cohorte que reclutó pacientes con cáncer de los Estados Unidos, Canadá y España, 998 pacientes, y el estudio TeraVolt, que es un estudio observacional de pacientes con cáncer de pulmón principalmente en 8 países, 400 pacientes. Y fíjense los números que vemos en la tabla. En el estudio CC19, la mortalidad fue del 13%, y en el estudio TeraVolt la mortalidad del 35%, ¿sí? Los pacientes con cáncer de pulmón o con metástasis pulmonares son los que tienen mayor mortalidad. Eso es un factor muy importante que tenemos que considerar cuando atendemos pacientes oncológicos. Y el índice de hospitalización, fíjense, fue del 50% en el estudio CC19 y 78% en el estudio TeraVolt. Sabemos entonces que nuestras pacientes oncológicas van a tener alto índice de hospitalización, alta mortalidad y gravedad, cuadros graves de infección por COVID. Sigamos viendo los datos, fíjense, ¿cuáles fueron los factores independientes para la mortalidad por COVID en pacientes con cáncer? La edad, tuvo mucho que ver la edad. Pacientes de más de 70 o 65 años también tienen mayor mortalidad. El ECOG, que es el estado funcional, el estado clínico de las pacientes también es importante. Si el estado clínico es bueno, tiene mayor resistencia a la infección y menos mortalidad. En cambio, si el estado clínico está deteriorado, el estado funcional está deteriorado, se triplica la chance de morir por COVID-19. También el estatus del tratamiento. Es importante ver si la paciente está actualmente recibiendo quimioterapia, va a tener más chance también de morir por infección por COVID. Y las comorbilidades. Si la paciente es hipertensa, diabética, tiene problemas pulmonares, va a tener alta chance de mortalidad. Estudios publicados de la ciudad de Nueva York y de Milán. Todos los estudios hablan de lo mismo, que hay aumento de la mortalidad en pacientes con cáncer cuando contraen COVID. Hay que tenerlo en cuenta, hay mayor mortalidad. Y tiene que ver también con el grupo de tumor, con el tipo de tumor. Por ejemplo, pacientes con cáncer de pulmón tienen altísima mortalidad, cáncer de mama menos mortalidad, cáncer de próstata menos mortalidad, y cáncer de colon y recto, mediana mortalidad. Tiene que ver, influye mucho el tipo de tumor que tienen. En Milán también se ha publicado un aumento de la mortalidad en pacientes con cáncer. ¿Qué pasa con los primeros estudios publicados de pacientes con cáncer? Fíjense, este estudio es de la mortalidad en China, en el mes de febrero, y se tomó una cohorte de pacientes con cáncer y se comparó con las pacientes sin cáncer. Fíjense que en naranja tienen las barras. La mortalidad fue mayor en pacientes con cáncer, la internación en terapia intensiva, la enfermedad severa y la respiración
mecánica, ¿sí? Respirador, requirieron respirador las que tenían cáncer con respecto a las que no tenían. Y acá a la derecha, fíjense esta curva, estas son las pacientes que tuvieron enfermedad severa con COVID. La curva roja es la de las pacientes con cáncer. Las pacientes con cáncer tienen el triple de chance de ser hospitalizadas o tener enfermedad grave. Esta es la misma curva, se triplica por 3 la chance de muerte o asistencia respiratoria mecánica en pacientes con cáncer. Y a la derecha ven la tabla de las morbilidades que predisponen a la muerte por COVID. Fíjense que el cáncer, que está en rojo, es un 7,6%. Es casi comparable a tener diabetes o hipertensión. Es un factor más de morbilidad que predispone a las pacientes a tener peor pronóstico o muerte. ¿Cómo entonces encaramos nosotros la atención de las pacientes con cáncer ginecológico? Una de las guías más útiles es la guía de la Sociedad Europea de Oncología Clínica. En esta guía hay que hacer una balanza entre las complicaciones agudas por COVID y los riesgos de progresión por cáncer, y tomar a las pacientes y clasificarlas en las que tienen prioridad alta, mediana o baja. Las pacientes que tienen prioridad alta para una atención sin demoras son pacientes que tengan un cuadro que amenaza su vida o que están clínicamente inestables, que están altamente sintomáticas y van a tener que tengan un probable beneficio con la terapia. Prioridad media es una paciente que no tiene un estado crítico, pero el retraso podría impactar en su sobrevida. Y prioridad baja son aquellas pacientes que están estables y en las cuales se puede retrasar el tratamiento. En esas pacientes es poco probable que la paciente adquiera una ventaja en la sobrevida con la terapéutica que yo le estoy instaurando. Así, por ejemplo, ejemplos. ¿Qué pacientes tienen una alta prioridad para ser operadas en cáncer ginecológico? No pueden esperar más de 15 días. Por ejemplo, pacientes con diagnóstico reciente de cáncer avanzado de ovario o pacientes que tienen un tumor de crecimiento rápido. Esas pacientes no pueden esperar y hay que operarlas dentro de los próximos 15 días. Prioridad mediana, puedo esperar hasta 30 días, son pacientes con cáncer de endometrio, cáncer de cuello uterino o cáncer de ovario estadio 1. Y prioridad baja son aquellas en las cuales puedo esperar hasta 45 días, 7, 8 semanas, en la bibliografía también puedo esperar. Son pacientes con cáncer de vulva, cáncer de ovario recurrente, pacientes a las cuales hay que hacer una exenteración pelviana, pacientes con tumores de bajo grado o sarcomas de bajo grado. ¿Por qué muchos pacientes tengo que hacer una demora en la cirugía? ¿Por qué tengo que postergar la cirugía? Y en este momento, sobre todo en Argentina, que estamos transitando el pico de la pandemia, es importante dar algunos casos de cirugía ginecológica. ¿Por qué? Porque hay que preservar los equipos de protección personal, para también practicar el distanciamiento social, para reducir el contagio en el personal y para preservar los recursos del hospital. En el caso de pacientes de hospitales polivalentes, nuestro hospital es un hospital monovalente, pero bueno, hay que tener en cuenta si dispongo de camas de internación en sala general, camas en UTI, respiradores, camas en guardia, y también preservar sangre y hemoderivados para la atención de pacientes con COVID-19. Sabemos en este momento que en el sistema de salud de la ciudad hay una gran carencia de sangre y hemoderivados. Eso restringe las cirugías que podemos hacer de cáncer ginecológico, porque algunas cirugías son cirugías muy largas que muchas veces requieren de transfusiones. También, para indicar la cirugía o la quimioterapia, tengo que evaluar la resecabilidad del tumor, el estado funcional de la paciente, lo que yo les decía, cómo es el estado clínico de la paciente, ¿sí? Si está muy deteriorada la paciente, tiene mal pronóstico, y si yo la interno y la opero, tiene muchas chances de tener complicaciones, infecciones, muchos días de internación, fístulas, y eso va en detrimento del pronóstico del paciente. Tengo que evaluar los recursos disponibles del hospital en este momento. En este momento, por ejemplo, en el Hospital Curí
Hace 10 días que no estamos operando porque en la terapia intensiva estaba ocupada con una paciente COVID positiva y no teníamos camas disponibles en terapia, ¿sí? Entonces, cada día es una evaluación de los recursos que tengo para poder planificar la cirugía que voy a hacer al día siguiente. Evaluar la posibilidad de complicaciones y los días de internación. ¿Cómo adapto el tratamiento durante la pandemia, el tratamiento oncológico? Tengo que hacer que la paciente venga lo mínimo, minimizar las visitas al hospital y el tiempo de permanencia. Tengo que evaluar los síntomas de COVID-19 en cada visita, ¿sí? El mismo día cuando está en la puerta del hospital, o si es posible el día anterior, llamarla por teléfono y preguntarle si está con síntomas. Hacer un test de COVID previo a cada internación y previo al inicio del tratamiento quimioterápico o de terapia radiante, eso se evalúa en cada paciente. En algunos centros lo hacen de rutina, acá en el Hospital Curí no lo hacemos de rutina, pero sí en casos seleccionados, antes de empezar la quimioterapia, se puede hacer. También, para que la paciente no esté tan inmunodeprimida con algunos esquemas de quimioterapia, se utilizan factores de crecimiento, ¿sí? Para que no tenga bajos los glóbulos blancos. Se limita también en estas pacientes el uso de corticoides, porque los corticoides le bajan las defensas, le produce inmunosupresión y eso la predispone a la paciente a la infección por COVID o la mala evolución por la infección por COVID. Y una de las drogas que se usa en cáncer de ovario y cuello uterino, que es el bevacizumab, es una droga que se asocia a hipertensión, y eso lo tengo que tener en cuenta porque la hipertensión también puede empeorar la evolución de la infección por COVID. Tengo que evaluar bien qué tratamiento le voy a dar, cuántas veces tiene que venir al hospital, cómo está la paciente, un montón de cosas en favor de la paciente. Y también tengo que adaptar las recomendaciones de todas las guías a la situación de la pandemia en cada región del país, al criterio del médico tratante y al tipo de cada centro, si es polivalente o monovalente. Nosotros utilizamos las recomendaciones de la Asociación Argentina de Ginecología Oncológica, que tabulan muy bien qué es lo que se tiene que operar urgente, qué tipo de cirugía hay que hacer. Hay toda una serie de recomendaciones de acuerdo al diagnóstico. En cáncer de ovario inicial, ¿qué tengo que hacer? Cáncer de ovario avanzado, ¿qué tengo que hacer? Cáncer de endometrio. Está todo muy bien tabulado. Considero que en esta situación debemos asegurarnos de continuar brindando la más alta calidad de atención y es primordial maximizar la seguridad, no solo de nuestros pacientes y familiares, sino también del personal sanitario. Hay que reducir las intervenciones quirúrgicas que pueden estar asociadas a tiempos operatorios prolongados, a un riesgo de pérdida de sangre importante, a riesgo de infección en el personal médico y a requerimiento de internación en terapia intensiva si es que tengo pocas camas o tengo que preservar las camas de terapia intensiva. En los consultorios externos, presenciales, ¿qué tengo que hacer? Tengo que limitar el número de médicos, tengo que limitar a los familiares acompañantes a solo una persona y solo si es considerado absolutamente necesario. Tengo que tener atención en la limpieza cuidadosa de los consultorios y de las salas de espera. Tengo que disminuir el número de pacientes citadas, dar turnos más espaciados y promover el distanciamiento social, el uso de barbijos y protección ocular de médicos y pacientes en todos los casos, ¿sí? Tengo que educar a la paciente, recalcar que en comparación con otras actividades, como ir, por ejemplo, al supermercado, concurrir a un centro de salud es más seguro que ir al supermercado. Al inicio de la pandemia se interrumpieron los test de screening, se interrumpieron los papanicolaos, las mamografías en pacientes sin signos clínicos. Y ahora, más de 120 días después, tenemos que replantearnos de forma organizada, reiniciar los estudios de screening. En todo momento estimulamos a nuestros pacientes con hallazgos patológicos en el examen clínico o en los estudios de imágenes que continúen con las visitas al hospital porque el tratamiento es crítico para mejorar los resultados. Y debemos prepararnos ahora para el flujo de pacientes que no han sido vistas en varios meses y pacientes con nuevo diagnóstico de cáncer ginecológico que no han consultado a causa del aislamiento obligatorio. Las consultas presenciales tienen que estar destinadas a la primera consulta, a pacientes en tratamiento activo, a controles de posoperatorios, a revisión de imágenes patológicas, a decisión de tratamientos y a urgencias.
Y si es posible, tenemos que implementar telemedicina o comunicación telefónica para contactar a las pacientes de seguimiento, dar orientación y reprogramar las citas. Siempre hacer un triage, que es lo que hacemos en el hospital, ¿sí? Siempre a las pacientes oncológicas se les hace un triage en la puerta del hospital, y a todo paciente sospechoso de enfermedad por coronavirus hay que pedirle un test de COVID-19, ¿sí? Ante la menor sospecha, hacer el test y realizar tratamiento curativo solamente en pacientes con resultado negativo. Si la paciente está cursando una infección activa de COVID-19 en este momento, tiene el hisopado positivo por PCR, se suspende el tratamiento oncológico, se suspende la quimio, se suspenden los rayos, se suspende la cirugía. Hasta que la paciente no se recupere, en 10 a 14 días no se retoma el tratamiento oncológico. Al inicio de la pandemia se suspendieron o demoraron cirugías programadas, no urgentes, pero en el mes de julio empezamos aquí en el Hospital Curie a realizar el hisopado de screening prequirúrgico para COVID-19. El hisopado prequirúrgico lo hacemos 72 a 96 horas previas a la cirugía y a partir de allí empezamos a programar cirugías en forma segura. También en el mes de junio se comenzó a hacer screening de anticuerpos a todo el personal hospitalario en forma semanal. Eso también nos dio mayor seguridad. Y también hemos suspendido, por ahora preventivamente, las cirugías laparoscópicas, porque la literatura describe como cirugías con mayor riesgo de infección por el neumoperitoneo y la aerosolización de partículas de sangre en ese procedimiento. Por ahora no se hace la laparoscopía, sino la laparotomía, que es lo que se llama cirugía a cielo abierto. En las pacientes internadas, los controles, ¿quiénes lo hacen? Todo el equipo, ¿no?, de ginecología oncológica. Es conveniente que los médicos sean designados en forma rotatoria, según las necesidades de cada servicio. Todas las pacientes son hisopadas antes de la internación en nuestra institución y existe un área de aislamiento para pacientes con sospecha o con COVID-19 positivo. En cuanto a lo académico, las reuniones académicas se suspendieron, las reuniones presenciales, se utiliza la videoconferencia para reuniones específicas, así disminuimos la exposición del personal y también se disminuyó la exposición del personal en formación. Todos los cursistas, fellows del servicio fueron suspendidos. Se suspendió la actividad de fellows y cursistas y rotantes. Solamente quedamos los médicos de planta. Es importante el soporte de las pacientes, educar a nuestras pacientes, tranquilizarlas, ¿sí? Hablarles del distanciamiento social, del uso del barbijo, ¿sí? Educarlas también para realizar teleconsultas, ¿sí? Y trabajar con las pacientes para evitar el aislamiento y la depresión. Les cuento la sección de ginecología del Hospital Curie en el periodo de 18 de marzo a 14 de agosto, cómo nos hemos desempeñado. Han continuado en forma programada las cirugías de la sección. Acá tenemos los números. Se han operado 10 pacientes de cáncer de cuello, 5 de cáncer de vulva, 8 conizaciones, 4 tumores anexiales, un cáncer de ovario post-neoadjuvancia, 3 cánceres de ovario post-neoadjuvancia, un cáncer de ovario, cirugía diagnóstica inicial, una oforectomía en cáncer de mama metastásico, 2 tumores borderline, 7 cánceres de endometrio y una anexectomía bilateral en una paciente con el gen BRCA mutado. Acá ven parte del personal, ¿sí?, que por suerte no nos hemos enfermado, hemos continuado, todos los médicos de planta al día de hoy, trabajando en forma ininterrumpida y sanos, con salud, cuidándonos mucho. Y todos los integrantes de la sección se han puesto la atención de las pacientes al hombro, por suerte, y todos han tenido una actitud, un comportamiento muy, muy destacable. Bien, para terminar, conclusiones finales. El tratamiento oncológico debe continuar siendo una prioridad. Debemos tener hospitales que funcionen como refugios que se enfoquen en el tratamiento oncológico.
Tenemos que hacer triage de las pacientes antes de ingresar al hospital, o si es posible el día anterior por vía telefónica, hisopado para COVID-19 en el prequirúrgico y antes de cada internación, minimizar los días de internación, si es posible, y las visitas y acompañantes en el hospital, y considerar siempre el riesgo y beneficio antes de decidir un tratamiento oncológico en cada paciente. Identificar siempre las pacientes que necesitan un tratamiento inmediato y las que pueden esperar 4 a 8 semanas o recibir un tratamiento con menor intensidad para minimizar el riesgo de infección. Entender cuáles son las pacientes con mayor riesgo de resultados desfavorables cuando se infectan por COVID-19. Son las pacientes mayores de 70 años, inmunosuprimidas, con metástasis pulmonares, que están recibiendo quimioterapia o que han recibido en las últimas 4 semanas quimioterapia, también esas son pacientes con mal pronóstico. Retrasar el tratamiento oncológico en pacientes con infección por COVID-19 hasta que se resuelvan los síntomas y el hisopado sea negativo. Aquí les dejo algunos recursos, algunos sitios donde hay información para profesionales durante la pandemia COVID-19, de organizaciones profesionales, organizaciones gubernamentales y otros recursos, ¿sí?, que son muy, muy útiles para todo el personal de la salud, que estamos al frente de la atención de estas pacientes, y también les dejo recursos para las pacientes, diferentes sitios de la Sociedad Americana del Cáncer, de la Sociedad de Oncología Americana, y organizaciones gubernamentales como el CDC o el NCI, donde hay material para informar a las pacientes, ¿sí?, los riesgos que tienen, de la demora del tratamiento, cómo cuidarse. Hay mucha información disponible en la web que podemos utilizar y que es muy útil para nosotros y para nuestras pacientes. Muchas gracias.